Imagina por un momento una mañana silenciosa donde el cielo está cubierto de nubes suaves y el mundo parece haberse detenido en un suspiro. En lo alto de un árbol, entre las ramas secas de un viejo roble, se encuentra un cuervo. Su plumaje negro no brilla como el de otros pájaros. Nadie se detiene a admirarlo. Nadie lo elige como símbolo de belleza. Él lo sabe y lo siente. Con los ojos perdidos en el horizonte, el cuervo deja escapar una lágrima. No es una lágrima cualquiera. Es el peso de años de sentir que no pertenece, de compararse constantemente, de escuchar sus propios pensamientos diciéndole que no es suficiente. En su corazón lleva una tristeza profunda, una sensación de ser rechazado por el mundo solo por ser quien es. ¿Por qué no puedo ser como el cisne elegante o el papagayo colorido? Piensa. ¿Por qué nací cuervo? Esa lágrima cargada de emociones cae lentamente. No lo sabe, pero está a punto de cambiar su destino. En el suelo, sentado en paz bajo ese mismo árbol, hay un monje en profunda meditación. La lágrima cae justo sobre su hombro, interrumpiendo su quietud. Al mirar hacia arriba, sus ojos se encuentran con los del cuervo. Y así comienza una historia que transformará no solo al cuervo, sino quizá también a ti. Porque a veces, incluso una lágrima caída desde lo alto puede dar origen a una gran transformación. El monje, con su mirada serena, observa al cuervo sin juicio. Se limpia la lágrima del hombro con delicadeza y sonríe con ternura. No dice nada al principio, solo extiende la mano en silencio, como si invitara al cuervo a acercarse sin temor. El cuervo, sorprendido por esa reacción, desciende con cautela. Nunca nadie había reaccionado así ante su presencia. Estaba acostumbrado a que lo espantaran, a que lo vieran como un mal presagio. Pero este hombre no parecía tener miedo ni desprecio. Cuando el cuervo se posa en una rama más baja, el monje, con voz suave y pausada, le pregunta: ¿por qué lloras, pequeño amigo? El cuervo titubea. Jamás había hablado de su tristeza, pero algo en la energía del monje lo hace sentir seguro, como si por fin alguien estuviera dispuesto a escucharlo de verdad. «Estoy cansado», responde el cuervo con voz quebrada. «Cansado de ser siempre el feo, el oscuro, el ignorado. Todos los demás pájaros son admirados, amados, bellos, y yo solo soy un cuervo». El monje asiente, comprendiendo la profundidad del dolor que hay en esas palabras. «¿Y si pudieras ser otro pájaro?», pregunta entonces. «Uno que tú creas feliz, ¿lo serías?». Los ojos del cuervo brillan por un instante con esperanza. «¿En serio? ¿Podría?». «Sí, pero antes hay algo que debes hacer», dice el monje. «Visita a los pájaros que admiras. Pregúntales si realmente son felices». El cuervo asiente y, sin saberlo, inicia el viaje que cambiará su alma. El cuervo emprendió el vuelo con el corazón latiendo.
más rápido de lo habitual. Por primera vez en mucho tiempo sentía que quizás había una salida a su tristeza. La idea de poder convertirse en otro pájaro, en alguien mejor, más bonito, más admirado, lo llenaba de una mezcla de ilusión y ansiedad. Mientras cruzaba el cielo, repasaba mentalmente a quién debía visitar primero. No tardó en decidirse. El cisne. Blanco, elegante, majestuoso. Lo había observado desde lejos muchas veces, deslizándose con gracia por los lagos, mientras todos lo contemplaban con asombro y admiración. Si hay un pájaro feliz en este mundo, debe ser él, pensó. Finalmente lo encontró. El cisne estaba solo, flotando sobre un lago de aguas tranquilas, rodeado de flores acuáticas y reflejando en su silueta la luz dorada del sol. El cuervo se acercó con respeto y humildad. «Disculpa, cisne, ¿puedo hacerte una pregunta?» El cisne lo miró con amabilidad y asintió. «Dime, cuervo, tú eres hermoso, todos te admiran, vives en un lugar pacífico. ¿Eres feliz?» El cisne suspiró profundamente, bajando la mirada. «Feliz. Muchos creen que lo soy, pero la verdad es que vivo con una tristeza silenciosa. Siempre me dicen que soy blanco, puro, pero ¿y si yo quisiera tener color? Siempre he envidiado a los papagayos, tan vivos, tan alegres, tan llenos de tonos brillantes. Yo también quisiera ser como ellos». El cuervo se quedó en silencio. Esa respuesta no era la que esperaba. Su ilusión comenzó a tambalear. Capítulo 2. El cisne blanco y su anhelo de color. El lago amanecía vestido con una neblina que parecía un suspiro detenido en el aire. Las flores de loto, aún cerradas, mecían suavemente sus pétalos sobre las aguas quietas, y un pequeño grupo de peces se deslizaba entre los reflejos del amanecer. Todo parecía en calma, salvo en el corazón del cuervo que descendía en busca de respuestas. Su vuelo era torpe por el nerviosismo, y sus alas, pesadas por la duda, apenas lograban trazar líneas firmes en el aire. Planeó con cuidado sobre el lago hasta que distinguió al cisne. El ave blanca se deslizaba sobre el agua con una elegancia que parecía sobrenatural. Su cuello dibujaba una curva perfecta y su plumaje, tan puro, reflejaba los primeros rayos del sol como si de un espejo celestial se tratara. Aquel espectáculo dejó al cuervo inmóvil unos segundos. Le pareció estar observando la encarnación misma de la perfección. Lo que él había soñado ser toda su vida estaba justo frente a él. Con el corazón latiendo con fuerza, el cuervo descendió sobre una roca cercana. No quería asustar al cisne ni parecer inoportuno. Carraspeó suavemente, aunque pronto recordó que no era humano, y soltó un graznido corto que rebotó sobre la superficie del agua. El cisne giró su cuello con serenidad y lo miró. No había juicio en su mirada, ni burla, ni desprecio, solo un extraño interés. «Disculpa, cisne», dijo el cuervo con voz lo más amable que pudo.
¿Puedo hablar contigo un instante? El cisne asintió, deslizándose hacia él. Su movimiento no rompía el reflejo del agua, parecía flotar sobre ella. Claro, cuervo, dime, ¿qué te trae a este tranquilo rincón? He venido desde muy lejos, dijo el cuervo, inclinando la cabeza con respeto. Vengo en busca de la respuesta a una pregunta que me impide descansar. ¿Eres feliz? El cisne parpadeó, sorprendido por la sinceridad de aquella pregunta. Luego suspiró con un aire tan melancólico que el cuervo sintió un escalofrío recorrerle las plumas. «Feliz», repitió el cisne lentamente, mirando su propio reflejo. «Muchos creen que lo soy. Dicen que tengo el color de la pureza, que mi caminar es digno y mi canto suave. Pero dime, cuervo, ¿has visto alguna vez el arco iris reflejado en mis alas?» «No», admitió el cuervo confundido. «Ni lo verás», dijo el cisne con cierta tristeza. «Mi color es siempre el mismo, blanco, inmutable. Todos me elogian por mi pureza, pero nadie sabe cuánto anhelo ver en mí un poco de vida, de color, de fuego. He envidiado siempre a los papagayos que llenan el aire con tonos vivos. Yo también quisiera sentir esa alegría salvaje. Ser blanco puede parecer bello, pero también puede ser una jaula invisible». El cuervo bajó la cabeza. La imagen perfecta del cisne se desmoronaba ante sus ojos. Había esperado escuchar palabras de plenitud y orgullo, no de vacío ni de anhelo. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Eres admirado por todos. Tu belleza es la envidia del mundo. ¿Cómo puedes desear ser diferente? Porque la admiración no siempre trae felicidad», respondió el cisne con una sonrisa triste. «Los humanos se acercan a verme y susurran entre ellos palabras que yo no comprendo, pero sé que no me miran a mí, sino a la idea que tienen de mí. Yo no soy una criatura, soy un espejo en el que reflejan su deseo de perfección. Nadie se pregunta qué hay detrás de estas plumas. Todos aman mi apariencia, no mi alma». El cuervo quedó en silencio. Las palabras del cisne se clavaron en su pecho como pequeñas agujas. Comprendió, de pronto, que incluso la belleza podía ser una carga. El cisne era prisionero de su propia imagen, igual que él lo era de su falta de brillo. Tras un largo silencio, el cisne volvió a hablar. «Si buscas al pájaro verdaderamente feliz», dijo con voz calmada, «ve más allá del lago, hacia el corazón de la selva. Allí encontrarás a quien vive entre colores y canciones. El papagayo. Él no desea ser otro, porque su vida está llena de luz y atención. Quizás él sí haya encontrado lo que todos anhelamos». El cuervo lo miró con asombro. «¿Crees que él es feliz?» «Creo que parece serlo», contestó el cisne. «Pero recuerda, cuervo, las apariencias son espejos que a veces distorsionan. Aun así, si tu corazón te guía, no temas seguirlo. Solo el que conoce las respuestas de otros puede descubrir las suyas». El cuervo bajó la cabeza,
agradecido. Gracias, cisne. Tus palabras me acompañarán en el vuelo. El cisne asintió, regresando lentamente al centro del lago. Vuela alto, cuervo, que tus alas no teman el camino. Y si alguna vez me ves de nuevo, cuéntame lo que aprendiste. El cuervo extendió sus alas y se elevó, dejando atrás el brillo blanco sobre el agua. Mientras ganaba altura, no pudo evitar mirar hacia abajo una última vez. El cisne flotaba como una figura solitaria en medio del lago, y aunque su plumaje seguía intacto y hermoso, el cuervo juraría que lo veía menos radiante, como si sus palabras hubieran pesado en él más que el reflejo del sol. El viento lo recibió frío, con olor a humedad y vida vegetal. Las montañas se abrían ante él y la selva se extendía como un océano verde hacia el horizonte. Aquellas tierras estaban llenas de voces, de cantos, de risas de aves desconocidas. El cuervo nunca había volado tan lejos, ni tan alto, ni tan consciente de su propio aleteo. Por primera vez en su viaje, levantó la vista hacia el cielo, no con anhelo de ser otro, sino con cierta curiosidad por lo que el destino le guardaba. En su mente resonaban las palabras del monje: visita a los pájaros que admiras. Pregúntales si realmente son felices. Mientras el viento silbaba entre sus plumas, recordó algo que el cisne le había dicho. Las apariencias distorsionan. Reflexionó en silencio. Y si la felicidad no estaba en lo que se veía, sino en lo que se sentía en silencio. Al caer la tarde, las copas de los árboles se encendieron con tonos dorados. Una mariposa azul pasó a su lado y el cuervo la siguió con la mirada, maravillado. Hacía mucho que no se detenía a observar la belleza de lo pequeño. Y en ese instante sintió algo extraño. Un atisbo de paz. Tal vez no era felicidad, pero sí la promesa de algo cercano. Sin embargo, sacudió la cabeza. No podía detenerse. Aquella emoción era efímera. Necesitaba comprender de verdad qué significaba ser feliz. Si el cisne, tan admirado, vivía con tristeza, tal vez el papagayo, brillante como el arco iris, sería el guardián del secreto que tanto buscaba. Durante la noche, descansó sobre la rama de un árbol alto. La luna lo observaba desde el cielo, redonda y serena. El cuervo la miró también. «Dime tú, vieja luna», susurró, «¿alguna vez quisiste ser otra cosa?» Pero la luna, como el monje, solo respondió con silencio. Al amanecer, el canto de los pájaros tropicales le dio la bienvenida al corazón de la selva. Los tonos verdes se mezclaban con amarillos, naranjas y rojos. El aire olía a frutas, a néctar, a vida. Todo en aquel lugar parecía tener color y ritmo. Y entre tanta música de alas distinguió una risa clara, casi humana. Entonces lo vio. En una rama alta, descansando al sol, estaba el papagayo.
Su plumaje era un estallido de alegría. Verdes esmeralda, amarillos de oro, rojos ardientes, azules que parecían cielos lejanos. Cantaba sin vergüenza, bailaba con el viento, se miraba en una charca cercana y reía con su propio reflejo. El cuervo recordó las palabras del cisne. Él vive entre colores. Él debe ser feliz, y su corazón se llenó de esperanza. Se acercó despacio, procurando no emitir ruido alguno, pero el papagayo vivaz ya lo había notado. Se giró riendo y dijo: amigo negro del cielo, ¿qué hace un cuervo solitario en una selva de tanto color? El cuervo dudó, luego se aclaró la garganta y contestó: vengo de muy lejos, busco respuestas. He oído que eres el ave más feliz de todas. El papagayo soltó una carcajada sonora. ¿Feliz yo? Vaya fama me he ganado, exclamó con picardía. Sí, todos dicen que soy alegre. ¿Has venido a comprobarlo por ti mismo? El cuervo asintió, y el viento, cómplice, agitó las ramas que los separaban. Entonces, quédate un rato, dijo el papagayo. Observa, escucha, verás lo dichoso que soy. Durante horas el cuervo observó al papagayo. Lo vio hablar con tucanes, cantar con colibríes, jugar con los monos que saltaban entre los árboles. Lo vio reír, contar chistes y picotear frutas exóticas. Todo en él parecía vitalidad y placer. Y sin embargo, a medida que el día pasaba, el cuervo empezó a percibir pequeñas sombras. Momentos en los que el papagayo miraba al cielo, callado, sin sonrisa. Cuando cayó la tarde, el cuervo se atrevió a preguntar: «Papagayo, ¿eres verdaderamente feliz?» El papagayo dejó escapar un suspiro casi humano, pesado, profundo. «A veces lo soy», confesó bajando la voz. «Pero vivo con miedo, cuervo. Miedo de perder lo único que todos aman de mí: mis colores». El cuervo lo miró sin comprender. ¿Perderlos? Sí, respondió el papagayo, con los ojos tristes. Muchos de los míos han sido capturados por los humanos. Nos encierran en jaulas para que otros puedan admirar nuestros tonos brillantes y escuchar nuestros cantos. Nos quitan la libertad y nos llaman tesoros, cuando lo que en verdad hacen es robarnos el cielo. No quiero terminar así, pero cada día temo que me atrapen. El cuervo guardó silencio. No sabía qué decir. Había buscado felicidad y encontraba de nuevo miedo, dolor, vacío. Todo lo que relucía tenía un precio. El papagayo le miró con honestidad. «Si pudiera elegir, sería un pájaro libre como tú, cuervo. Volaría sin temor, dormiría sin rejas, viviría sin ser mirado solo por mi aspecto. Tú no sabes la suerte que tienes». El cuervo sintió un nudo en el pecho. Las palabras del papagayo cayeron sobre él como gotas de lluvia fría. Durante un largo rato no hubo sonidos entre ellos, solo el murmullo del viento entre las hojas.
Por primera vez el cuervo sintió que su alma se movía en otra dirección. Lo que antes había sido envidia se transformaba en compasión. Miró las plumas multicolores del papagayo y sintió una extraña ternura. Aquel ser tan hermoso cargaba cadenas invisibles. «Gracias», dijo el cuervo en voz baja. «Gracias por decirme la verdad». El papagayo sonrió con tristeza. La verdad siempre pesa menos cuando se comparte. Y el cuervo alzó el vuelo. Esta vez no lo hizo por huir, sino por continuar su búsqueda. El viento lo empujó hacia el poniente, donde, según recordó el papagayo, vivía el pavo real. Mientras avanzaba entre las nubes rojizas del ocaso, el cuervo comprendió que ya nada volvería a ser igual. No sabía que su destino lo esperaba en una jaula dorada. Capítulo 3. El papagayo colorido y su miedo a la jaula. La selva quedó atrás como un recuerdo vivo y palpitante. El cuervo había dejado al papagayo posado sobre su rama, con aquella mirada triste que no correspondía a la explosión de colores que vestía su cuerpo. Mientras volaba hacia el oeste, siguiendo las indicaciones que había recibido, el cuervo no podía dejar de pensar en las palabras que acababa de escuchar. Si pudiera elegir, sería un pájaro libre como tú. Aquellas palabras resonaban en su mente como campanas lejanas, insistentes y claras. Libre como él, pero si él se había sentido prisionero de su propia apariencia toda la vida, ¿cómo era posible que alguien tan admirado, tan brillante, tan lleno de vida, envidiara su existencia? El cielo comenzaba a teñirse de violeta y naranja. El sol descendía con lentitud, como si quisiera dar al cuervo tiempo suficiente para reflexionar. Las nubes se estiraban en formas caprichosas, y por un instante el cuervo vio en ellas la silueta de un cisne, luego la de un papagayo, y finalmente la suya propia. Un cuervo solitario contra el horizonte infinito. Voló durante horas. Cruzó valles profundos donde los ríos brillaban como serpientes de plata. Atravesó bosques donde los árboles alzaban sus brazos al cielo en silenciosa oración, y sobrevoló praderas que parecían alfombras doradas mecidas por el viento. Todo era bello, todo tenía su lugar, y él por primera vez no se sintió fuera de lugar. Mientras avanzaba, recordó las palabras del monje. Visita a los pájaros que admiras. Pregúntales si realmente son felices. Hasta ahora ninguno lo había sido. El cisne deseaba colores. El papagayo temía perder su libertad. ¿Qué descubriría en el pavo real? Según le habían contado, el pavo real vivía en los jardines de un gran palacio humano, un lugar donde los reyes y nobles paseaban admirando su belleza. Si había un pájaro que debía ser plenamente feliz, ese era el pavo real, hermoso, protegido, alimentado, adorado por todos. Seguramente él no tendría motivos para quejarse. El cuervo siguió volando hasta que la noche cayó por completo.
Las estrellas comenzaron a aparecer una por una, como ojos antiguos observando su travesía. Se detuvo en un árbol solitario al borde de un camino de piedra. Desde allí podía ver a lo lejos las luces de una gran ciudad. Edificios altos, faroles brillantes, movimiento constante. Era un mundo que no conocía, pero al que debía acercarse si quería encontrar al pavo real. Durmió poco aquella noche. Su mente estaba inquieta, llena de preguntas, de imágenes, de voces. Soñó con el monje, con el cisne flotando en su lago, con el papagayo riendo mientras miraba al cielo. Y en cada sueño, él era el observador silencioso, el testigo de vidas ajenas. Al amanecer, el cuervo reanudó su vuelo. El sol naciente pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Era un espectáculo que había visto miles de veces, pero esta mañana le pareció distinto, más vívido, más real, como si sus ojos hubieran despertado después de años de estar cerrados. A medida que se acercaba a la ciudad, el ruido aumentaba. Voces humanas, motores de vehículos, música distante, todo era caótico y extraño. El cuervo se sintió incómodo, pero no retrocedió. Tenía una misión que cumplir. Sobrevoló calles estrechas, plazas concurridas, mercados bulliciosos. La gente caminaba de un lado a otro, ocupada en sus propios asuntos, sin mirar al cielo. Nadie reparó en él. Era invisible, como siempre había sido. Pero esta vez la invisibilidad no le dolió. Era simplemente un hecho. Finalmente, divisó lo que buscaba. Un jardín enorme rodeado de altos muros de piedra blanca. Dentro había fuentes de mármol, estatuas de dioses antiguos, árboles perfectamente podados y flores de todos los colores. Era un lugar diseñado para la belleza, para el placer de los ojos. Y en el centro de todo aquello, sobre un pedestal natural de hierba verde, estaba él, el pavo real. El cuervo descendió con cautela, posándose en la rama de un árbol cercano. Desde allí podía observar sin ser visto. El pavo real era aún más magnífico de lo que había imaginado. Sus plumas desplegadas formaban un abanico inmenso de azules profundos, verdes esmeralda y dorados brillantes. En cada pluma había un ojo perfecto, como si cientos de miradas lo observaran todo. Era hipnótico, imponente, sobrenatural. Alrededor del pavo real había un grupo de personas. Niños que señalaban emocionados, adultos que sacaban fotografías, artistas que intentaban capturar su imagen en cuadernos de dibujo. Todos lo miraban con asombro, con admiración, con deseo. El pavo real giraba lentamente, mostrando su plumaje desde todos los ángulos, como un actor experimentado que conoce su papel. Pero algo no encajaba. El cuervo lo percibió de inmediato. Detrás de aquella exhibición de belleza había cansancio. En los ojos del pavo real no había alegría, sino resignación.
Se movía porque debía moverse. Desplegaba sus plumas porque era lo que esperaban de él. Pero no había pasión en sus gestos. El cuervo esperó hasta que la multitud se dispersó. Era media tarde y el sol calentaba con fuerza. El jardín quedó vacío, en silencio. Solo entonces el cuervo descendió y se acercó al pavo real. «Disculpa», dijo con voz suave. «¿Puedo hablar contigo un momento?» El pavo real levantó la cabeza con elegancia. Sus ojos, rodeados de plumas azules, miraron al cuervo con curiosidad y algo de tristeza. «Un cuervo», dijo con voz grave y melodiosa. «Hace mucho que no veo a uno de los tuyos por aquí. ¿Qué te trae a este lugar?» «Vengo de muy lejos», respondió el cuervo. «He viajado en busca de respuestas. He visitado al cisne y al papagayo, y ahora he venido a verte a ti». El pavo real asintió lentamente. «Ya veo. Buscas algo que has perdido, o quizás algo que nunca tuviste». «Busco la felicidad», confesó el cuervo. «O al menos entender qué es y dónde se encuentra». El pavo real cerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras le dolieran. «¿Y crees que yo la tengo? Eres admirado por todos», dijo el cuervo. «Tu belleza es incomparable. Vives en un jardín protegido, rodeado de cuidados y atenciones. ¿Cómo no ibas a ser feliz?» El pavo real dejó escapar un suspiro tan profundo que pareció venir desde lo más hondo de su ser. Lentamente recogió sus plumas, ocultando toda aquella magnificencia. Sin el despliegue de colores, parecía un ave común, casi vulnerable. «Siéntate, cuervo», dijo. «Te contaré mi historia». El cuervo se posó en el suelo, cerca de él, y escuchó. «Hace muchos años», comenzó el pavo real, «yo también era libre. Volaba, aunque no tan alto como tú, y caminaba por bosques donde nadie me observaba. Era feliz a mi manera, sin saberlo. Pero un día, unos humanos me vieron y decidieron que era demasiado hermoso para vivir en libertad. Me capturaron, me trajeron aquí, y desde entonces he vivido en este jardín». Hizo una pausa, mirando las altas paredes que rodeaban el lugar. «Al principio creí que era un privilegio. Me alimentaban bien, me protegían de depredadores, me admiraban. Pero con el tiempo comprendí la verdad. No soy un ser vivo para ellos, soy una decoración. No me ven a mí, ven mi plumaje. No me escuchan a mí, escuchan el sonido que esperan que haga. Vivo atrapado, expuesto, deseado pero no amado». El cuervo sintió un nudo en la garganta. «Pero tienes todo lo que cualquier pájaro podría desear: belleza, seguridad, atención». «¿Y de qué sirve todo eso?», interrumpió el pavo real. «Si no puedo elegir, no puedo irme cuando quiero, no puedo volar lejos, no puedo decidir si quiero estar solo o acompañado. Mi vida está controlada por otros. Mis días son iguales: despertar,
desplegar mis plumas, ser admirado, dormir. Una y otra vez. No hay sorpresas, no hay aventuras, no hay libertad. Miró al cuervo con intensidad. Lo que más deseo en este mundo es tu cielo abierto, cuervo. Tu capacidad de ir a donde quieras, cuando quieras. Tu vida quizás no sea glamurosa, pero es tuya. Y eso es algo que yo perdí hace mucho tiempo. El cuervo permaneció en silencio durante largo rato. Las palabras del pavo real cayeron sobre él como gotas de lluvia fría, despertándolo de un sueño que había durado toda su vida. Había venido buscando al pájaro más feliz, y lo que encontró fue dolor, anhelo, vacío. Todos, absolutamente todos, deseaban lo que no tenían. Todos miraban hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Todos estaban atrapados, no por jaulas físicas, sino por la incapacidad de aceptarse tal como eran. «Gracias», dijo finalmente el cuervo, con voz temblorosa. «Gracias por tu honestidad». El pavo real asintió. «Ve, cuervo, vuela lejos de aquí, y cuando estés en lo alto del cielo, acuérdate de mí, porque yo nunca podré estar allí contigo». El cuervo extendió sus alas, pero antes de volar miró una última vez al pavo real. «Eres más hermoso de lo que crees», dijo. «No por tus plumas, sino por tu valentía al decir la verdad». Y con eso alzó el vuelo. Mientras se elevaba por encima de los muros del jardín, el cuervo miró hacia atrás. El pavo real permanecía inmóvil, una figura solitaria en medio de tanta belleza artificial. Y por primera vez el cuervo sintió algo que nunca había sentido antes: gratitud. Gratitud por sus alas, por su libertad, por su vida tal como era. El viento lo recibió con fuerza, empujándolo hacia el cielo abierto. Las nubes pasaban a su lado como viejas amigas. El sol calentaba sus plumas negras, y en lugar de sentir que no brillaban lo suficiente, sintió que absorbían toda la luz del mundo. Voló sin rumbo durante horas, dejando que el viento lo guiara. Ya no buscaba a nadie más, ya no necesitaba más respuestas, porque finalmente lo había entendido. La felicidad no estaba en ser otro, sino en aceptar quién era. Cuando el sol comenzó a descender nuevamente, el cuervo supo a dónde debía ir. De regreso al árbol sagrado. De regreso al monje que lo había enviado en aquel viaje transformador. De regreso a casa. Voló toda la noche, guiado por las estrellas y por algo más profundo. Una certeza interior que lo llamaba de vuelta al principio. Ya no era el mismo cuervo que había partido. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Al amanecer divisó el viejo roble donde todo había comenzado. Sus ramas secas se alzaban contra el cielo rosado como brazos abiertos. Y allí, sentado en la misma posición, estaba el monje, como si el tiempo no hubiera pasado. El cuervo descendió suavemente y se posó cerca de él. Esta vez no había lágrimas en sus ojos,
Solo había paz. Capítulo 4. El pavo real y la prisión de la belleza. El monje abrió los ojos despacio y miró al cuervo con ternura. No dijo nada al principio, solo sonrió como quien ve a un hijo regresar después de un largo viaje. El silencio entre ambos no era incómodo, sino lleno de significado, como si las palabras sobraran. «Cuervo», dijo finalmente el monje con voz suave, «has vuelto. Cuéntame, ¿qué descubriste?» El cuervo respiró hondo, como si liberara todo el peso que había cargado durante tanto tiempo. Las imágenes del viaje se agolpaban en su mente. El cisne flotando solo en su lago, el papagayo escondiéndose entre los colores de la selva, el pavo real atrapado en su jardín dorado. Cada encuentro había sido una lección, cada conversación una revelación. «Fui en busca de felicidad», comenzó el cuervo, con voz que temblaba ligeramente, creyendo que la encontraría en otros cuerpos, en otras vidas. Pensé que si pudiera ser como el cisne, como el papagayo o como el pavo real, entonces por fin sería feliz. Hizo una pausa mirando sus propias alas negras extendidas ante él, o él. Pero descubrí algo que nunca imaginé. El cisne, tan elegante y admirado, desea tener colores. Vive con tristeza porque su blancura, aunque bella, le parece monótona. Envidia a los papagayos y su vida llena de tonos brillantes. El monje asintió lentamente, sin interrumpir. «Entonces fui con el papagayo», continuó el cuervo, pensando que él sería diferente. Sus plumas son como un arcoíris viviente. Su risa es contagiosa. Y todos lo admiran. Pero él vive con miedo constante. Miedo de ser capturado, de perder su libertad, de terminar encerrado en una jaula para que los humanos lo admiren como si fuera un objeto. Me dijo que envidiaba mi libertad, que preferiría volar sin colores antes que vivir con tanto temor. El cuervo bajó la cabeza, recordando el dolor en los ojos del papagayo. Finalmente visité al pavo real. Él vive en un jardín real, rodeado de cuidados y atenciones. Su belleza es incomparable. Sus plumas son una obra de arte viviente. Todos lo fotografían, lo admiran, lo desean. Pensé que él debía ser el más feliz de todos. La voz del cuervo se quebró un poco, pero no lo era. El pavo real me confesó que vive atrapado, que su belleza se convirtió en su prisión, que los humanos no lo ven a él sino solo su apariencia, que perdió su libertad por ser demasiado hermoso. Y me dijo que lo que más desea en el mundo es mi cielo abierto, mi capacidad de ir a donde quiera, cuando quiera. El silencio volvió a caer sobre ambos. El viento mecía suavemente las ramas del viejo roble. Un rayo de sol atravesó las hojas, iluminando el rostro sereno del monje. «Ahora entiendo», dijo el cuervo con voz firme. «Todos sufren, todos desean lo que no tienen. El cisne quiere colores,
El papagayo teme perder su libertad, y el pavo real vive encerrado por su belleza. Ninguno es plenamente feliz. Todos miran hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Levantó la vista hacia el cielo. Y yo tengo algo que ellos anhelan. Tengo las alas libres, el cielo como camino, y la vida tal como es. No soy perfecto. No tengo colores brillantes, ni plumas majestuosas. Pero por primera vez estoy en paz con ser un cuervo. El monje sonrió ampliamente y sus ojos brillaron con una luz especial. Lo que has descubierto, dijo con sabiduría, no se enseña con palabras, se comprende solo a través del camino. Has viajado lejos no para encontrar la felicidad afuera, sino para descubrirla dentro de ti. El cuervo sintió que algo en su pecho se expandía, como si un nudo antiguo finalmente se deshiciera. Pasé tanto tiempo deseando ser otro, confesó, que me olvidé de todo lo que ya tenía. Siempre me vi como una sombra entre los demás, como alguien sin valor, sin belleza, sin propósito. Pero ahora entiendo. No era que yo no valía. Era que nunca me di la oportunidad de ver el valor de lo que soy. El monje se levantó lentamente y caminó hacia el cuervo. Se arrodilló junto a él y extendió su mano con delicadeza. El cuervo, sin temor, se posó en ella. La mayor prisión, dijo el monje mirándolo a los ojos, no está hecha de barrotes, sino de pensamientos que nos repiten que no somos suficientes. Tú vivías en esa prisión, cuervo, una prisión invisible construida por la comparación, la envidia y el rechazo hacia ti mismo. El cuervo asintió. Cada palabra del monje resonaba en su alma como una campana de verdad. Pero ahora has salido de ella, continuó el monje. No porque hayas cambiado tu apariencia, sino porque cambiaste tu mirada. Ya no te ves con los ojos de la comparación, sino con los ojos de la aceptación. El monje acarició suavemente las plumas negras del cuervo. Estas plumas que tanto despreciabas son las mismas que te llevaron a todos esos lugares. Estas alas que creías feas son las que te dieron la libertad que todos los demás anhelaban. Este cuerpo que rechazabas es el único que necesitas para vivir plenamente. El cuervo miró sus alas con nuevos ojos. Por primera vez en su vida no vio oscuridad, sino fuerza. No vio fealdad, sino dignidad. No vio carencia, sino plenitud. Entonces, preguntó el cuervo, ¿la felicidad no está en ser perfecto? La felicidad, respondió el monje con una sonrisa, está en aceptar tu naturaleza. El cisne sufre porque rechaza su blancura. El papagayo sufre porque teme perder lo que tiene. El pavo real sufre porque fue separado de su esencia. Todos ellos viven en el futuro o en el pasado, deseando ser diferentes o temiendo cambiar. El monje señaló al cielo. Pero tú ahora estás aquí, en el presente, aceptando lo que eres. Y eso, pequeño amigo, es el mayor tesoro que existe.
El cuervo sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de alivio, de liberación. «Gracias», susurró. «Gracias por enviarme en este viaje. Gracias por no darme las respuestas, sino por mostrarme el camino para encontrarlas yo mismo». El monje lo posó suavemente en el suelo. «No me des las gracias a mí», dijo. «Tú hiciste el trabajo. Tú volaste, tú preguntaste, tú escuchaste, tú reflexionaste. Yo solo planté una semilla. Tú la regaste con tu búsqueda y ahora está floreciendo». El cuervo extendió sus alas. Sintió el viento acariciarlas. Sintió el sol calentarlas. Sintió la tierra bajo sus patas. Todo le parecía nuevo, fresco, vivo, como si hubiera nacido de nuevo. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. «¿Simplemente vivo?». «Ahora», respondió el monje, «vives conscientemente, ya no como quien huye de sí mismo, sino como quien se abraza. Ya no como quien busca afuera lo que tiene adentro, sino como quien reconoce su propio valor». El monje se sentó de nuevo bajo el árbol. «Y si alguna vez vuelves a sentir tristeza o envidia», añadió, «recuerda tu viaje. Recuerda al cisne, al papagayo, al pavo real. Recuerda que todos llevamos nuestra propia carga y que la hierba siempre parece más verde del otro lado hasta que cruzas y descubres que tiene las mismas dificultades». El cuervo asintió profundamente. Aquellas palabras quedarían grabadas en su corazón para siempre. «Aquel que acepta su naturaleza», dijo el monje cerrando los ojos, «deja de buscar la felicidad y empieza a vivir en ella». El cuervo se quedó unos momentos más junto al monje, en silencio, disfrutando de la paz que lo rodeaba. Ya no sentía urgencia por irse ni por quedarse. Simplemente estaba presente. Cuando finalmente decidió volar, lo hizo sin prisa. Se elevó lentamente, sintiendo cada movimiento de sus alas, cada corriente de aire. El cielo lo recibió como siempre lo había hecho, pero esta vez el cuervo lo percibió diferente. No era solo un espacio vacío, sino un hogar, su hogar. Mientras se alejaba, miró hacia atrás una última vez. El monje permanecía sentado bajo el roble, inmóvil como una estatua, pero el cuervo supo que sonreía. Y en ese instante comprendió algo más. El monje no había estado esperándolo. El monje estaba exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien era, sin necesidad de ser otra cosa. Voló sin rumbo durante horas, dejándose llevar por el viento. Sobrevoló montañas que antes le parecían amenazantes y ahora le parecían majestuosas. Cruzó valles que antes ignoraba y ahora admiraba. Pasó junto a otros pájaros que antes envidiaba y ahora simplemente observaba con curiosidad y respeto. En cierto momento divisó un lago. Por un instante pensó que era el mismo donde vivía el cisne, pero al acercarse descubrió que era diferente.
Aún así, decidió descender y posarse en una roca junto al agua. Miró su reflejo por primera vez en mucho tiempo. Allí estaba él, un cuervo negro, de plumas oscuras, sin colores brillantes ni adornos majestuosos. Pero esta vez, al mirarse, no sintió vergüenza ni rechazo. Sintió reconocimiento, sintió aceptación. «Hola», le dijo a su reflejo con una sonrisa. «Tú eres yo, y yo soy suficiente». El reflejo no respondió, pero tampoco hacía falta. Las palabras habían sido dichas no para el agua, sino para su propia alma. Bebió lentamente, saboreando cada gota. El agua le supo diferente, más dulce, más pura. O quizás era él quien había cambiado, quien ahora podía apreciar las cosas simples sin buscar siempre algo más, algo mejor, algo diferente. Cuando terminó de beber, alzó el vuelo de nuevo. Esta vez tenía un destino claro en mente. Quería regresar con los suyos. Quería compartir lo que había aprendido. No porque creyera que todos debían cambiar, sino porque sabía que quizás había otros cuervos sufriendo como él había sufrido. Y si podía ayudar aunque fuera a uno solo, valía la pena intentarlo. El viaje de regreso fue largo pero liviano. Sus alas ya no pesaban. Su corazón ya no dolía. Y aunque el viento soplaba con fuerza, él se dejó llevar con confianza, sabiendo que llegaría exactamente a donde debía llegar, en el momento exacto. Al atardecer, divisó a lo lejos un grupo de cuervos posados sobre unas rocas. Reconoció el lugar. Era donde solía reunirse con otros de su especie, aunque antes siempre se mantenía alejado, sintiéndose indigno de pertenecer. Ahora, sin embargo, descendió con naturalidad y se posó junto a ellos. Capítulo 5. El despertar y el regreso. Los otros cuervos lo miraron con curiosidad. Algunos lo reconocieron, otros parecían verlo por primera vez. Había entre ellos una mezcla de indiferencia y sorpresa, pero ninguno lo espantó ni lo rechazó. «¿Dónde estuviste?», preguntó uno de ellos, un cuervo de edad avanzada con plumas desgastadas por el tiempo. El cuervo miró a su alrededor. Aquellas rocas, aquel lugar, antes le habían parecido fríos y solitarios. Ahora los veía como lo que eran, un refugio, un hogar compartido por los suyos. «Estuve volando», respondió con voz tranquila, buscando respuestas y encontrando paz. Los cuervos intercambiaron miradas. No era común que uno de ellos hablara así. La mayoría simplemente existían, volaban, comían, dormían. Pero había algo en la voz de aquel cuervo que captó su atención. Algo diferente, algo que brillaba sin necesidad de colores. «¿Qué buscabas?», preguntó una cuerva joven que se acercó con cautela. El cuervo respiró hondo. Había ensayado este momento en su mente durante el vuelo de regreso, pero ahora que estaba aquí, las palabras fluían naturalmente, sin esfuerzo.
Buscaba la felicidad, confesó. Creía que la encontraría siendo otro pájaro, alguien más bello, más admirado, más valioso. Pero descubrí algo que cambió mi vida. Los cuervos se acercaron más, formando un círculo a su alrededor. El viento soplaba suavemente, meciendo sus plumas negras al unísono. Visité al cisne blanco, continuó, aquel que todos admiramos por su elegancia. Le pregunté si era feliz y me confesó que vive con tristeza porque desea tener colores. Envidia a los papagayos y su vida llena de tonos brillantes. Algunos cuervos murmuraron entre sí, sorprendidos. Entonces fui con el papagayo, prosiguió el cuervo, pensando que él sería diferente. Sus plumas son como un arco iris viviente y todos lo admiran. Pero él vive con miedo constante de ser capturado y encerrado en una jaula. Me dijo que envidiaba nuestra libertad, que preferiría volar sin colores antes que vivir con tanto temor. La cuerva joven inclinó la cabeza reflexionando. Finalmente visité al pavo real, dijo el cuervo con voz más suave. Él vive en un jardín real, rodeado de cuidados y admiración. Su belleza es incomparable. Pensé que él debía ser el más feliz de todos. Hizo una pausa, recordando aquella conversación. Pero el pavo real me confesó que vive atrapado, que su belleza se convirtió en su prisión, que los humanos no lo ven a él, sino solo su apariencia. Y me dijo que lo que más desea en el mundo es nuestro cielo abierto, nuestra capacidad de ir a donde queramos, cuando queramos. El silencio cayó sobre el grupo. Cada cuervo procesaba aquellas palabras a su manera. Algunos miraban al suelo, otros al cielo, pero todos estaban profundamente conmovidos. Entonces, dijo el cuervo elevando la voz con convicción, comprendí algo fundamental. Todos sufren. Todos desean lo que no tienen. El cisne quiere colores, el papagayo teme perder su libertad, y el pavo real vive encerrado por su belleza. Pero nosotros tenemos algo que todos ellos anhelan. Extendió sus alas negras. Tenemos las alas libres. Tenemos el cielo como camino. Tenemos la vida tal como es. No somos perfectos. No tenemos colores brillantes ni plumas majestuosas. Pero somos libres. Y eso es un tesoro que no valorábamos. La cuerva joven se acercó más. ¿Y ahora? Preguntó con voz temblorosa. ¿Ahora eres feliz? El cuervo la miró a los ojos y sonrió. Ahora estoy en paz, y descubrí que la paz es la hermana mayor de la felicidad. No necesito ser otro para estar completo. Solo necesito aceptarme tal como soy. Uno de los cuervos más viejos alzó la voz. Durante años he vivido sintiéndome inferior a otros pájaros. Pensé que era solo yo quien sufría así. No, respondió el cuervo que había viajado. No eres el único. Yo también viví así durante mucho tiempo. Pero ahora sé que la comparación es olvidar quién somos.
Envidiar lo que otros tienen es despreciar el tesoro que ya llevamos dentro. Sus palabras resonaron en el grupo como ondas en un estanque. Cada cuervo comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre sus propias inseguridades, sobre todas las veces que habían deseado ser diferentes. Un monje sabio me enseñó algo, dijo el cuervo. Me dijo que la mayor prisión no está hecha de barrotes, sino de pensamientos que nos repiten que no somos suficientes. Yo vivía en esa prisión invisible, pero ahora he salido de ella, no porque haya cambiado mi apariencia, sino porque cambié mi mirada. La tarde comenzaba a caer. El sol descendía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Los cuervos permanecieron juntos, compartiendo historias, miedos y esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentían solos ni rechazados. Se sentían comprendidos. El cuervo que había viajado observaba a sus compañeros con ternura. Antes los había visto como espejos de su propia tristeza. Ahora los veía como almas hermanas, cada una con su propia lucha, su propia belleza oculta, su propio valor. Cuando la noche cayó por completo, los cuervos se dispusieron a descansar. Pero antes de cerrar los ojos, la cuerva joven se acercó al cuervo viajero. «Gracias», le dijo. «Gracias por compartir tu viaje. Hoy descubrí algo que no sabía, que no estoy sola en mi tristeza y que quizás puedo también despertar». El cuervo asintió. Todos podemos despertar. Solo necesitamos mirar con otros ojos, ver no lo que nos falta, sino lo que ya tenemos. Aquella noche, el cuervo durmió profundamente. No tuvo pesadillas ni sueños inquietos. Simplemente descansó, envuelto en la paz de quien por fin ha encontrado su lugar en el mundo. Al amanecer, cuando el sol pintaba el cielo de nuevo, el cuervo se despertó sintiéndose renovado. Miró a su alrededor y vio a los demás cuervos despertando también. Algunos se estiraban, otros picoteaban el suelo buscando alimento, otros simplemente contemplaban el horizonte. Y en ese instante, el cuervo comprendió su verdadero propósito. No había viajado solo para salvarse a sí mismo, sino también para poder ayudar a otros. Su dolor había tenido un sentido. Su búsqueda había sido necesaria. Y ahora, con su historia, podía iluminar el camino de otros que aún vivían en la oscuridad de la comparación y el rechazo. Se elevó hacia el cielo, sintiendo el viento bajo sus alas. Ya no volaba huyendo de sí mismo, sino celebrándose. Ya no buscaba afuera lo que tenía adentro, sino que reconocía su propio valor. Y mientras surcaba el cielo infinito, supo que su viaje nunca terminaría realmente, porque cada día sería una nueva oportunidad para elegir la aceptación sobre el rechazo, la gratitud sobre la envidia, la paz sobre la inquietud. El viento acariciaba sus alas mientras ascendía entre las nubes, más ligero que nunca. Ya no cargaba el peso del rechazo ni la sombra de la comparación.
Cada batir de sus alas era una afirmación silenciosa. Estoy bien como soy. Voló sin rumbo, no por estar perdido, sino porque no necesitaba llegar a ningún lugar para sentirse completo. El cielo, el mismo que antes le parecía tan indiferente, ahora le sonreía con cada rayo de sol que tocaba su plumaje oscuro. Los días que siguieron fueron diferentes. El cuervo vivía cada momento con plena conciencia. Cuando bebía agua de un arroyo, saboreaba cada gota. Cuando descansaba en una rama, sentía la textura de la corteza bajo sus patas. Cuando volaba, disfrutaba del movimiento de sus alas, del viento entre sus plumas, del cielo infinito ante él. Ya no pasaba sus días deseando ser otro. Ya no perdía su tiempo mirando con envidia a otros pájaros. Simplemente vivía, presente, agradecido, en paz. Y lo más hermoso de todo fue que su transformación inspiró a otros. La cuerva joven comenzó su propio viaje de aceptación. Otros cuervos empezaron a cuestionar sus propias creencias limitantes. Y poco a poco, aquella comunidad de aves negras comenzó a brillar. No con colores externos, sino con una luz interior que nacía de la aceptación. El cuervo visitaba al monje de vez en cuando. Nunca hablaban mucho, pero no hacía falta. El simple hecho de estar juntos en silencio era suficiente. El monje le había regalado el mayor tesoro posible. No una respuesta, sino una pregunta que lo llevó a descubrir su propia verdad. Una tarde, mientras el cuervo descansaba en su árbol favorito, pasó volando un cisne. El ave blanca lo saludó con un movimiento de su largo cuello. El cuervo respondió con un graznido amable. No hubo envidia, no hubo comparación, solo reconocimiento mutuo. Dos seres distintos, cada uno con su propia belleza, cada uno con su propio camino. Otro día, escuchó la risa de un papagayo en la distancia. El sonido ya no le causaba tristeza, sino alegría. Esperaba que aquel pájaro de colores viviera libre y sin miedo. Esperaba que encontrara su propia paz, como él había encontrado la suya. Y cuando divisaba a lo lejos el jardín donde vivía el pavo real, enviaba un pensamiento silencioso. Ojalá algún día también tú puedas volar. El cuervo había aprendido la lección más importante de todas. Compararse es olvidar quién eres. Envidiar lo que otros tienen es despreciar el tesoro que ya llevas dentro. Cada pájaro, cada criatura, cada ser tiene su propia carga, su propia bendición. El cisne deseaba colores, el papagayo temía la jaula, el pavo real anhelaba libertad. Y él, el cuervo, había deseado ser cualquier cosa menos lo que era. Pero todos compartían la misma herida, la incapacidad de aceptarse tal como eran. La felicidad no estaba en ser perfecto. La felicidad estaba en aceptar la propia naturaleza. El monje lo había dicho con claridad.
Aquel que acepta su naturaleza deja de buscar la felicidad y empieza a vivir en ella. Y así el cuervo vivió el resto de sus días no como quien busca, sino como quien ha encontrado. No como quien huye, sino como quien descansa. No como quien se rechaza, sino como quien se abraza. Cuando la tristeza visitaba su corazón de vez en cuando, porque la tristeza es parte de la vida, no luchaba contra ella ni la rechazaba. Simplemente la observaba, la aceptaba y la dejaba pasar como nubes en el cielo. Cuando veía a otros pájaros más coloridos o más admirados, no sentía envidia, sino curiosidad y respeto. Cada criatura tenía su lugar en el mundo, su propósito, su belleza única. Y cuando otros cuervos le preguntaban cómo había encontrado la paz, él siempre respondía lo mismo: no busques afuera lo que ya está dentro. No desees ser otro cuando puedes ser tú mismo plenamente. No compares tu vida con la de otros, porque no conoces sus luchas. Y sobre todo, recuerda, eres suficiente tal como eres. El sol se ponía una vez más pintando el cielo de colores que el cuervo ahora podía apreciar sin desearlos para sí. El mundo era bello tal como era, y él era parte de esa belleza, no a pesar de ser un cuervo, sino precisamente por serlo. Cerró los ojos, no para huir, sino para descansar en la paz de quien por fin dejó de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y así termina esta historia. Pero tal vez tu historia apenas comienza. Porque cuando la tristeza te golpee, cuando la comparación te susurre que no eres suficiente, cuando la envidia intente robar tu paz, recuerda al cuervo. Recuerda que el cisne deseaba colores, el papagayo temía la jaula y el pavo real anhelaba libertad. Recuerda que todos cargan algo y que la hierba siempre parece más verde del otro lado hasta que cruzas y descubres que tiene las mismas dificultades. Tu valor no está en ser como otros. Tu valor está en ser quien eres, con todas tus imperfecciones, con todas tus particularidades, con toda tu humanidad. Compararse es olvidar quién eres. Envidiar lo que otros tienen es despreciar el tesoro que ya llevas dentro. Cada criatura que conociste vive atrapada por una idea, la de que la felicidad está en otro lugar, en otro cuerpo, en otra forma. Pero tú, como el cuervo, puedes elegir despertar. Aquel que acepta su naturaleza deja de buscar la felicidad y empieza a vivir en ella. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas.